Una mente limpia, un espíritu renovado. Lucía se sentía abrumada. La rutina diaria, los problemas sin resolver y sus propios pensamientos negativos se amontonaban como nubes grises sobre su alma. Aunque oraba y buscaba respuestas, la paz parecía siempre fuera de su alcance. Una tarde, mientras limpiaba su escritorio, encontró una Biblia antigua que le había regalado su abuela. Al abrirla, sus ojos se detuvieron en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Ese versículo fue como una chispa. Lucía comprendió que su mente necesitaba una limpieza, no con agua, sino con la palabra de Dios. Desde ese día, cada mañana, antes de revisar su celular o pensar en sus pendientes, dedicaba unos minutos a leer la Escritura. Al principio, parecía un simple hábito. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Donde antes había ansiedad, empezó a florecer la confianza. Donde había enojo, apareció la comprensión. La palabra no solo le enseñaba, sino que la lavaba por dentro. Como un río de verdad y amor, purificaba sus pensamientos, alejaba mentiras y traía luz a los rincones más oscuros de su mente. Lucía no era perfecta, pero cada día se sentía más libre, más renovada. Descubrió que no había nada más poderoso que permitirle a Dios hablar directamente a su corazón. Un corazón en transformación. Los días pasaban, y Lucía empezó a notar que no solo su mente se estaba renovando, sino también su forma de ver la vida. Situaciones que antes la hacían perder la calma ahora eran oportunidades para ejercitar la paciencia. Conversaciones tensas se transformaban en momentos de gracia. Una mañana, mientras leía el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, entendió algo profundo: la palabra de Dios no solo limpia, también guía. En su trabajo, ya no reaccionaba con dureza cuando algo salía mal. En su hogar, sus palabras eran más suaves, su espíritu más presente. Incluso sus amigos notaron el cambio. ¿Qué estás haciendo diferente?, le preguntaban. Y ella, con una sonrisa sencilla, respondía: estoy dejando que Dios me hable todos los días. Claro, no todo era fácil. Había días en los que su mente volvía a llenarse de dudas y viejos pensamientos. Pero ahora tenía una herramienta poderosa: abrir la Biblia, respirar hondo, y dejar que la verdad la reordenara por dentro. Una tarde, mientras el sol caía suavemente por su ventana, Lucía escribió en su diario: mi mente ya no es un campo de batalla. Es un jardín donde Dios está sembrando vida nueva. Y así, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la palabra se convirtió en su refugio, su ancla, su medicina diaria. Compartiendo la luz. Con el tiempo, lo que Lucía vivía en lo íntimo empezó a desbordarse naturalmente hacia los demás. No era que predicara con palabras grandes o discursos elaborados, sino que su manera de vivir hablaba sola. Un día, su compañera de oficina, Carla, se le acercó con lágrimas en los ojos. No sé por qué, pero cuando hablo contigo, siento paz. ¿Qué estás haciendo diferente?, le dijo con sinceridad. Lucía no dudó, le compartió cómo cada mañana se alimentaba de la palabra de Dios, cómo eso la había limpiado por dentro y le había dado un nuevo propósito. Carla, escéptica al principio, aceptó leer junto a ella un versículo cada mañana. Empezaron con el Salmo 23. Lucía no presionaba, solo acompañaba. Pero algo comenzó a germinar en el corazón de su amiga, igual que había ocurrido con ella meses antes. Pronto, no era solo Carla. Su grupo de amigas, algunas vecinas e incluso su propio hermano empezaron a preguntarle por esos pasajes que tanto mencionaba. Así nació un pequeño círculo de lectura bíblica en su casa, con café, risas y corazones abiertos. Lucía entendió entonces que la renovación que había experimentado no era solo para ella. Era una llama que debía compartir. La palabra no solo limpia y transforma, también enciende fuegos nuevos en otras almas sedientas. Mirando hacia atrás, sonrió.
Aquella Biblia antigua no había sido solo un libro olvidado en un estante. Había sido la llave para una nueva vida. Probada por el fuego. Un año después de haber iniciado ese camino de renovación, Lucía enfrentó una de las pruebas más duras de su vida. Su madre enfermó gravemente. Los médicos no daban muchas esperanzas. La noticia cayó como un relámpago en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, confusión y una profunda tristeza. Aquella noche, sola en su habitación, abrió la Biblia con manos temblorosas. No buscaba respuestas rápidas, solo consuelo. Sus ojos cayeron sobre Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Fue como si Dios mismo le hablara al oído. En medio del dolor, eligió confiar. No porque fuera fuerte, sino porque sabía en quién descansaba su esperanza. Siguió orando, leyendo, sosteniendo a su familia con la misma fe que la había sostenido a ella. Durante semanas, vivió momentos de silencio profundo y otros de llanto desconsolado. Pero cada mañana, aun cuando le costaba, abría su Biblia. Tu palabra me mantiene en pie, escribía en su diario. Su madre, aunque delicada, fue mejorando lentamente. Y aunque la incertidumbre seguía, Lucía ya no caminaba con miedo. Había descubierto que la fe verdadera no es negar el dolor, sino elegir creer en medio de él. Al final, sentada junto a su madre una tarde soleada, tomó su mano y dijo: Dios no me ha librado del fuego, pero me ha sostenido dentro de él. Y en ese momento entendió, la palabra no solo limpia y transforma, también fortalece. Y esa, quizás, es la mayor renovación de todas. Sembrando esperanza. Con el tiempo, el pequeño grupo de lectura que Lucía había iniciado se convirtió en algo mucho más grande. No por planes estratégicos ni publicidad, sino porque cada persona que encontraba esperanza en la palabra también sentía el deseo de compartirla. Una joven madre trajo a su esposo. Un adolescente tímido empezó a compartir versículos en redes sociales. Un vecino anciano que decía no creer en nada, comenzó a asistir solo para escuchar. Todos, en diferentes etapas, estaban siendo alcanzados por la misma luz que un día transformó a Lucía. Pero ella seguía siendo la misma, sencilla, callada, con su Biblia siempre a mano. No se veía como líder, ni como maestra. Solo como alguien que había sido sanada y ahora caminaba con otros. Un domingo, en un parque del barrio, organizaron una pequeña reunión al aire libre. No era un evento formal, solo una excusa para estar juntos, cantar, compartir comida, y leer la escritura. Lucía tomó la palabra solo unos minutos. Dijo algo que quedó resonando en muchos. No necesitas ser perfecto para comenzar. Solo necesitas tener hambre. Y Dios, con su palabra, hará el resto. Los árboles se mecían suavemente con el viento. Algunos lloraban, otros sonreían. Y ella, mirando a aquel grupo diverso, supo que esa renovación que había comenzado en su habitación, solitaria y silenciosa, se había convertido en un río que fluía hacia muchos más. Porque cuando Dios limpia una mente y renueva un espíritu, nunca lo hace solo por uno. Lo hace para sembrar vida en muchos. De historia a legado. Pasaron los años, y lo que comenzó como un simple encuentro en casa de Lucía creció hasta convertirse en una comunidad vibrante. Sin pretensiones, sin templos dorados ni grandes escenarios. Solo personas renovadas por la palabra, queriendo vivir y compartir esa transformación real. Lucía nunca buscó un título, pero inevitablemente se convirtió en mentora. Su hogar seguía siendo un lugar de encuentro, aunque ahora también habían habilitado un pequeño local en el barrio, cálido, con plantas, una biblioteca con Biblias en distintos formatos, mesas de madera, y sillas para el que quisiera entrar. Lo llamaron, el refugio. No era una iglesia, ni un centro. Era, simplemente, un lugar donde la gente podía venir a ser escuchada, a leer, a sanar.
Había momentos de silencio, lecturas comunitarias, tiempos de oración, abrazos largos, y café compartido con lágrimas o risas. Una tarde, una niña de 9 años le entregó a Lucía un dibujo, era una flor saliendo de una Biblia abierta. Al pie, con letras torcidas, decía, «Gracias por mostrarme cómo florecer por dentro». Lucía no pudo evitar llorar. Entendió, con una paz profunda, que su historia había trascendido su propio corazón. La limpieza que Dios hizo en su mente, la renovación en su espíritu, se había convertido en una fuente viva para otros. Ya no era solo su historia. Era un legado. Y así, como quien simplemente sigue caminando paso a paso, Lucía continuó, sabiendo que cuando la palabra de Dios entra en una vida, no la deja igual. La limpia, la transforma, y la multiplica.